Bien, reiniciando nuevamente nuestras actividades en este periodo de contingencia, vamos a analizar ahora la ecuación de Cauchy-Euler. La ecuación de Cauchy-Euler, también conocida como la ecuación unidimensional. Si nosotros observamos aquí la ecuación de Cauchy-Euler, es una ecuación diferencial lineal, pero ahora observamos que los coeficientes tienen una variable. Recordemos que antes nuestros coeficientes nada más eran a sub n, y ahora tenemos una variable x a la n menos 1. Entonces esta es una ecuación de Cauchy-Euler. ¿Por qué? Bueno, vemos que los coeficientes a sub n hasta a sub n 0 son constantes, y que ahora tenemos una variable elevada a una potencia k. Ya x a la k, tenemos una x a la k, pero lo interesante es que el exponente de esta variable x a la n se corresponde con la derivada de nuestra variable o de nuestra función incógnita. Si nosotros tenemos a n x a la n, tendremos entonces la enésima derivada de y con respecto a x. A n-1, xn-1, la derivada xn-1 de y con respecto a x. Entonces esto se conoce como una ecuación de Cauchy-Euler. Entonces la característica principal es que si yo tengo una expresión que tiene una x a la n, la derivada que esté junto a ese x a la n debe ser la derivada n. Diríamos que si nosotros tenemos x2, tendríamos que tener aquí segunda derivada de y con respecto a x. Entonces observamos que el exponente de mi x es igual a la derivada de mi función incógnita, o sea, la derivada de y con respecto a x. Si nosotros tenemos una x, vamos a poner 5x cúbica, entonces tendríamos aquí que tener una tercera derivada de y con respecto a x, para que ese término se corresponda con los términos que tenemos en la ecuación de Cauchy-Euler, ¿sí? Para que los términos se correspondan. Entonces, si observamos ahí, x está a la 3, y nuestra derivada también debe de estar a la 3. Entonces, es un término que se corresponde con la ecuación de Cauchy-Euler. Entonces, analizada esa parte o analizada esa expresión, para resolver una ecuación de Cauchy-Euler hacemos una sustitución. Para resolver una ecuación de tipo de Cauchy-Euler se sustituye x es igual a e a la t, lo que nos lleva al aplicar logaritmos. Logaritmo de x es igual a logaritmo de e a la t, y esto nos lleva a que el logaritmo de x es igual a t logaritmo de e, pero como todos sabemos que logaritmo de e es igual a 1, entonces podríamos escribir simplemente nuestra siguiente relación, que dice que esta x igual a e a la t nos lleva a que t es igual a logaritmo de x. De esta x e a la t, nosotros vamos a encontrar la derivada, ¿sí? Entonces derivando paramétricamente la derivada de y con respecto a x es igual a la derivada de y con respecto a t sobre la derivada de x con respecto a t.
y nosotros escribiríamos la derivada de y con respecto a t y la derivada de x con respecto a t, que sería esta expresión, la derivada de x con respecto a t va a ser igual a e a la t. Entonces nosotros escribimos esto es igual a e a la t. Por lo tanto tendríamos que, al pasar e a la t hacia arriba con el exponente cambiado, tendríamos e a la menos t derivada de y con respecto a t. Entonces podemos escribir sencillamente que la derivada de y con respecto a x es igual a e a la menos t derivada de y con respecto a t. Ahora procedemos a encontrar la segunda derivada. Como nuestra ecuación tiene décimas derivadas, encontraríamos la segunda derivada. Entonces, para la segunda derivada, nosotros vamos a encontrar la segunda derivada. La segunda derivada, sería la segunda derivada con respecto a x, va a ser la derivada con respecto a t de la derivada que obtuvimos anteriormente, que es e a la menos t derivada de y con respecto a t, y esta derivada sobre la derivada de x con respecto a t. Recuerden que estamos derivando paramétricamente. Entonces, si derivamos el numerador, tendríamos un producto u por b. Entonces tendríamos e a la menos t por la derivada de y con respecto a t, que sería la segunda derivada porque la estamos volviendo a derivar, menos o más la derivada de a a la menos t por la derivada de y. Entonces la derivada de a a la menos t es menos e a la menos t. Entonces menos e a la menos t por la derivada de y con respecto a t. Y todo esto se está dividido entre la derivada de x con respecto a t, y la derivada de x con respecto de x igual a e a la t con respecto a t es igual a e a la t. Entonces escribimos e a la t. Si esto lo simplificamos, nosotros podríamos escribir que esta segunda derivada, tenemos aquí e a la menos t, que está multiplicando a la segunda derivada de y con respecto a t, menos la primera derivada de y con respecto a t. Y esta parte se está dividiendo con e a la t, y entonces si la llevamos hacia arriba tendríamos e a la menos 2t, que multiplica a la segunda derivada de y menos la primera derivada de y. Y entonces podemos escribir que nuestra segunda derivada de y, con respecto a x es igual a e a la menos 2t, que está multiplicando a la segunda derivada de y con respecto a t, menos la derivada de y con respecto a t. Entonces, estas serían las sustituciones que usaríamos para resolver una ecuación diferencial lineal. Si nosotros queremos una ecuación de Cauchy-Euler,
Si nosotros queremos seguir derivando, entonces tendríamos que hacer la tercera derivada. Sí, indicamos aquí, solamente indicamos. Entonces, sí, entonces nosotros tendríamos que hacer la tercera derivada. Tercera derivada de y con respecto a x sería ahora la derivada con respecto a t de la segunda derivada de y con respecto a x. Vamos a completar aquí lo que se le borró. Entonces sería la derivada con respecto a t de e a la menos 2t a la menos 2t que está multiplicando a la segunda derivada de y con respecto a t menos la derivada de y con respecto a t sobre la derivada de x con respecto a t. Entonces esas serían nuestras derivadas paramétricas, las que usaremos en la sustitución. Haciendo esas derivadas, llegaremos a una solución, llegaremos a las raíces que necesitamos y a una ecuación, y después retornaremos a nuestras identidades que tendremos por acá, dependiendo de la solución que encontremos. Entonces veamos un pequeño ejercicio. De Cauchy-Euler, sea nuestra ecuación diferencial x cuadrada, segunda derivada de y con respecto a x, más x, primera derivada de y con respecto a x, menos y igual a 0. Entonces, comprobamos que es una ecuación de Cauchy-Euler. Entonces dice x al cuadrado y es la segunda derivada, x a la 1 y es la primera derivada. Entonces es una ecuación de Cauchy-Euler. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestras sustituciones? Pues vamos a sustituir, como ya dijimos, x igual a e a la t, que sabemos que nos lleva a que t es igual a logaritmo de x. La segunda derivada de y con respecto a x, recordemos, ya lo anotamos por ahí en alguna parte, la segunda derivada de y con respecto a x, corregimos esta escritura, la segunda derivada con respecto a x es e a la menos 2t, que multiplica la segunda derivada de y con respecto a t, menos la primera derivada de y con respecto a t. Y la primera derivada de y con respecto a x, recordemos que es e a la menos t, derivada de y con respecto a t. Entonces hacemos nuestras sustituciones. Como tenemos x cuadrada, entonces x cuadrada, vamos a escribir por acá, x cuadrada va a ser igual a e a la t al cuadrado, e a la 2t. Y x es igual a e a la t, entonces hacemos nuestras sustituciones. Tendríamos x cuadrada es e a la 2t. Después, la segunda derivada de y con respecto a x, que es e a la menos 2t. E a la menos 2t que está multiplicando a la
segunda derivada de y con respecto a t, menos la primera derivada de y con respecto a t. Después tenemos más x, y x es e a la t, x es e a la t, entonces tendremos e a la t, y la primera derivada de y con respecto a x es e a la menos t, derivada de y con respecto a t, entonces aquí tendríamos e a la menos t, derivada de y con respecto a t, menos y es igual a 0. E a la 2t por e a la menos t es e a la 0 y e a la 0 es 1, entonces 1 por la segunda derivada menos la primera derivada, nos queda solamente la segunda derivada de y con respecto a t, menos la primera derivada de y con respecto a t, y en el otro término también e a la t por e a la menos t es e a la 0, e a la 0 es 1, 1 por derivada de y con respecto a t es derivada de y con respecto a t. Entonces aquí tendremos más derivada de y con respecto a t, menos y igual a 0. Entonces simplificando, menos derivada de y con respecto a t más derivada de y con respecto a t, nos queda de segunda derivada menos y igual a 0. Y de esta ecuación, ¿sí? De esta ecuación nosotros tenemos una ecuación auxiliar que sería m cuadrada menos 1 igual a 0, su ecuación auxiliar, la cual es una diferencia de cuadrados, entonces escribimos m menos 1 por m más 1 es igual a 0. Esto nos lleva entonces a que tenemos unas raíces. Nuestras raíces son 1 y menos 1. Nuestras raíces son 1 y menos 1. Por lo tanto, tendremos aquí una solución y. Para esas raíces, nuestra solución es y es igual a C1 e a la 1, pero ahora como recordemos que como mi variable es t, como ahora mi variable independiente es t, nosotros pondremos e a la t. Entonces C1 e a la t más C2 e a la menos t. C2 e a la menos t. Y ahora recordando que como t es igual al logaritmo de x, si t es igual a logaritmo de x, entonces tendremos que y es igual a c1 por e a la logaritmo de x más c2 por e a la menos logaritmo de x. Y recordando del exponencial, acordemos que e a la logaritmo de u es igual a u, entonces nuestra solución va a quedar como y es igual a c1x, c1 en x, más c2 a x a la menos 1, o sea, x a la menos 1. Y esta es nuestra solución de la ecuación de Cauchy-Euler.